La mansión de los Valverde se alzaba como un monumento al éxito. Muros de mármol blanco, ventanales altísimos y jardines tan cuidados que parecían pintados. Pero dentro de toda esa perfección, había un rincón donde la luz nunca lograba entrar. La habitación de Lucía, la hija del millonario Alejandro Valverde. Lucía tenía 9 años y una fragilidad que desesperaba a cualquiera. No había médico que no hubiera visitado aquella mansión. Todos decían lo mismo. Anemia, estrés, alergias, trastornos del sueño. Nada explicaba por qué la niña amanecía cada día más débil. Sus manos temblaban. Sus ojos parecían apagarse, y su respiración se volvía más corta al caer la noche. Alejandro, un hombre práctico y acostumbrado a resolver problemas con dinero, decidió contratar a Elena, una niñera con fama de ser tan dulce como perceptiva. Su especialidad no eran los niños difíciles, sino las casas difíciles, lugares donde algo no permitía que los niños descansaran. Desde el primer momento, Elena sintió que la habitación de Lucía era distinta. El aire era inexplicablemente más frío que en el resto de la casa. Aunque el calefactor estuviera encendido, las luces titilaban con una frecuencia demasiado calculada para ser un simple error eléctrico. Y el silencio. Era un silencio que pesaba, como si alguien más estuviera escuchando. La primera noche, mientras acomodaba las sábanas, Lucía la tomó de la mano con un miedo que no parecía propio de una niña. «Por favor, no me dejes sola cuando las luces se apaguen». Elena le sonrió intentando tranquilizarla, pero sintió un escalofrío que recorrió toda su columna. Esa madrugada, cuando el reloj marcó exactamente las 2:03, Elena escuchó un sonido que jamás había oído en su vida. Pasos pequeños, como uñas arrastrándose sobre madera, viniendo del cuarto de Lucía. Y en ese instante, supo que lo que enfermaba a la niña no estaba en su sangre, sino en su habitación. El sonido se intensificó a medida que Elena se acercaba al cuarto de Lucía. Era un arrastre irregular, como si algo reptara sin prisa, sabiendo que nadie se atrevería a enfrentarlo. Al abrir la puerta la vio. La cama de Lucía temblaba, no violentamente sino de forma constante, como si algo respirara debajo. Lucía tosía con una fuerza que parecía arrancarle el aire. Cada convulsión era más aguda que la anterior. Elena corrió hacia ella, pero al acercarse, sintió que el suelo estaba más frío, casi helado, como si la temperatura cayera en picada cerca de la cama. «Lucía, respira conmigo, cariño», susurró Elena aunque su propia voz temblaba. La niña abrió los ojos con terror. «Está ahí. Está despertando». Elena tragó saliva. Con una valentía que ni ella sabía que tenía, se agachó y levantó la colcha. Debajo no encontró oscuridad, sino un espacio imposible. La parte inferior de la cama parecía mucho más profunda de lo que debería ser. Las sombras formaban figuras que se retorcían y retrocedían al verla. Entonces aparecieron 2 ojos, 2 puntos blancos flotando donde no había rostro. Y un susurro como miles de voces superpuestas llenó el silencio. «Ha vuelto, ha vuelto». La sombra se deslizó hacia atrás, como si la simple presencia de Elena la hiriera, pero no desapareció. Esperaba paciente como quien reclama algo que considera suyo. Lucía jadeó y se desplomó entre los brazos de la niñera. Solo entonces Elena entendió la verdad. No era una enfermedad. Era una entidad alimentándose de la energía vital de la niña, noche tras noche. Y lo peor de todo, era que la criatura sabía que Elena ya la había visto. Al día siguiente, mientras la mansión seguía su rutina perfecta, Elena revisaba cada rincón con una libreta en mano. Había algo en esa casa que nadie quería ver, y lo encontró en la biblioteca privada del señor Valverde. Un libro antiguo, con la esquina quemada, donde se hablaba de entidades adheridas a ciclos de duelo. Descubrió que la madre de Lucía había muerto en esa misma habitación, y que antes de enfermar, ella también hablaba de sombras que la escuchaban por las noches. La criatura no estaba ahí por casualidad, estaba atada a la pérdida, a la tristeza, a la vulnerabilidad. Esa noche, Elena decidió que no permitiría que la historia se repitiera. Preparó la habitación como si fuera un campo de batalla. Colocó espejos alrededor de la cama, luces suaves que apuntaban hacia el suelo, y una delgada línea de sal formando un círculo protector. Lucía la observaba con miedo, pero también con una confianza absoluta. A medianoche, el aire cambió. La sombra emergió, más grande, más hambrienta. Pero esta vez Elena estaba lista.
La luz rebotó en los espejos y envolvió a la entidad. La sombra chilló, descomponiéndose en fragmentos oscuros. Elena levantó el libro y repitió una oración, antigua, que hablaba de cortar lazos entre mundos. Cada palabra hacía que la criatura se encogiera más, hasta quedar reducida a un remolino negro. Un viento súbito barrió la habitación, y la sombra desapareció. La temperatura volvió a la normalidad. Lucía respiró profundo, como si el peso de años hubiera abandonado sus pulmones. ¿Se fue? ¿De verdad? Sí, dijo Elena abrazándola, y no volverá nunca más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía durmió profundamente, y la mansión Valverde por fin volvió a ver la luz del sol.